Hola, compañeros con discapacidad. Hoy vamos a hablar esta parte 6 de la discapacidad en Nicaragua, haciendo remembranza de todo el proceso que tuvimos que vivir las personas con discapacidad en Nicaragua para llegar hasta donde hemos estado a la fecha. Allá a mediados de los años 90, prácticamente el gobierno que estaba de Violeta y el de Arnoldo Alemán prácticamente no tenían programas dirigidos hacia las personas con discapacidad. El gobierno de Finlandia vino y donó, Nicaragua le debía 10 millones de dólares a Finlandia, y entonces Finlandia los donó para que con esos fondos se crearan programas para atención a las personas con discapacidad. Y se crearon algunos pequeños proyectos, estos acompañados por la OIT también, que también destinó fondos, y la OPS, que también tuvo un proyecto para atender a las personas con discapacidad en Nicaragua. Prácticamente en eso se centró la atención con la discapacidad. ¿Qué significaba esto? Que habían muchos encuentros de formación de proyectos, de liderazgo, de cómo manejar la discapacidad, de cómo abordar el tema de la discapacidad. Entonces fue bastante general la atención. Básicamente se fue en lo que manejan los ONG, capacitaciones. Claro, como esto se estaba haciendo a través del gobierno y con la OIT y la OPS, venían de Centroamérica y se reunían de Centroamérica en Nicaragua para trabajar una política integral sobre la discapacidad de los países en ese momento del proyecto que manejaba la OPS y la OIT. En Managua, a través de la OIT, se llevaron algunos ejemplos de inserción laboral, como el de Discatran, Discatelvi, ¿verdad? La lotería, entonces, en los que se le daba fondos para que los discapacitados pudieran vender lotería. En Discatran, en cooperación con la Paralel Vallejo, cooperativa de buses sandinista, para que los discapacitados fueran inspectores de los buses. Y en Discatelvi que a través se crearon casetas de comunicación. Estos pues fueron esfuerzos, como les digo, más que todo financiados con fondos de países y de organismos extranjeros. Con el de la OPS, más que todo fue la capacitación permanente, ¿verdad?, a las organizaciones de personas con discapacidad, y a raíz de eso se vino formando y se creó la primera Federación de Personas con Discapacidad en Nicaragua. En este sentido, es positivo y es bueno la creación de la federación. Lo que no nos parecía correcto era que se fragmentó los organismos de personas con discapacidad. ¿Cómo le explico esto? Toda la gente que trabajaba en los programas del Estado en los años 80, muchos de ellos fueron a crear fundaciones, y de repente habían como 30, 40 fundaciones que atendían a las personas con discapacidad. Pero el propósito de estas fundaciones era captar fondos de Europa o de Estados Unidos. Ya dan una pequeña cantidad de atención a las personas con discapacidad, y el restante se la quedaba en gastos administrativos, y personas extranjeros y nicaragüenses ganando salarios de $3,000, $4,000 con vehículos nuevos,
Entonces, esto fue un problema muy serio para el sector porque prácticamente el sector de las personas con discapacidad estaba siendo manejada por gente que no era con discapacidad, ya, sino que personal que trabajaba por la discapacidad, pero eso es relativo, que trabajaba por la discapacidad, porque lo que hacían era lucrarse de las personas con discapacidad. Nosotros iniciamos un proceso, fuimos los principales promotores de la creación de la federación, pero después fuimos muy resentidos y marginados porque nosotros éramos la única asociación que éramos de personas con discapacidad directamente. Y nosotros reclamábamos pues que necesitábamos que en los organismos que estaban funcionando hubiera más personas con discapacidad trabajando. Además, si había consultorías, capacitaciones, que las dieran personas con discapacidad que estaban preparadas. Pero no, aquí la idea era para captar fondos para un grupo de personas. Y entonces llegamos a un momento que nosotros quedamos un poquito al margen porque nos apartamos mucho. En esos momentos, a través del Frente, se promovió la ley 202 en la Asamblea Nacional. Claro, aquí tuvimos un problema nosotros serio. Es que la bancada del Frente Sandinista era minoritaria y se impuso la mayoría, que eran los liberales. Entonces nosotros queríamos una ley que era participativa, no asistencialista, queríamos nosotros. Y en este sentido la ley que se aprobó era muy asistencialista, la ley 202. Y prácticamente no fue más allá esta ley, porque desde la forma que fue creada fue pensando para tapar necesidades o espacios que estaban pendientes para rendir cuentas a organismos extranjeros. Nosotros fuimos de los que empezamos a demandar al Estado una mejor atención a las personas con discapacidad. Como yo les explicaba en el video anterior, logramos parte de esos esfuerzos, lograrlo conseguir, cuando el Frente Sandinista logró acuerdos con los liberales y fue tomado en cuenta las personas con discapacidad. Entonces, para ese momento, nosotros, particularmente mi persona, viajamos por toda Nicaragua tratando de recuperar las 3.000 pensiones que nos habían quitado, y muchos casos de pensiones que quedaron pendientes, que por X motivo no se lograron resolver a final de los años 80, las tratamos de recuperar. Entonces nosotros anduvimos por toda Nicaragua tratando de atender a los compañeros, y como había un convenio, pues relativamente nosotros podíamos hacer esa gestión y se dio alguna solución, pero esto fue por convenios claros y establecidos. También hay que estar claro aquí que tuvimos bastante apoyo de compañeros del ejército a la hora de elaborar estos trámites de pensión que habían quedado pendientes de la época de los 80. Entonces, esa etapa fue bastante complicada por ese motivo, porque además estaban desapareciendo todos los centros y se vino a empezar a aplicar a Nicaragua la rehabilitación en la comunidad, que es muy buena y muy correcta, pero la rehabilitación basada en la comunidad tiene que haber fondos, tiene que haber una atención, tiene que haber un programa específico. Y aquí no, financiada por los nórdicos, se intentó implementar la rehabilitación basada en la comunidad, pero solo de nombre. Solo de nombre. Y entonces, como yo les decía, lo que habían eran encuentros, ya ideas de cómo trabajar la basada en la comunidad, pero no había ningún programa, ningún plan, cómo atender, fondos para que médicos atendieran a los discapacitados
en sus territorios, nada de eso. Es más, medios auxiliares no había, solo estaba la fábrica de nosotros, de la ORD, que estaba sostenida en ese momento por apoyo de los discapacitados de Dinamarca y algunos compañeros discapacitados de Inglaterra, que eran los que nos apoyaban para que estuviéramos manteniendo la fábrica de sillas de ruedas. Y las prótesis, la fábrica de prótesis era sostenida básicamente por la Cruz Roja Internacional, por fondos que gestionaba la Cruz Roja Internacional, pero que el Estado dedicara fondos para esto no había. Es más, yo le expliqué anteriormente que había cerrado todos los centros del Carlos Fonseca, todos los centros de rehabilitación básica funcional habían desaparecido. Entonces, querer montar una RBC, rehabilitación basada en la comunidad, sin estructura, sin fondo, sin ideas, sin planes, era una farsa que se trató de montar en esos años. Nosotros pasamos a ser muy activos como organización, ya un poco separados de la federación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos en ese momento que la federación tenía otros propósitos que no eran en pro ni en beneficio de las personas con discapacidad. Entonces nos apartamos, nos aislamos y empezamos una lucha muy particular, la ORD, la organización que yo presido, para defender las causas de las personas con discapacidad. Entonces, compañeros, esta referencia le he dado que esta parte entre los años 95 a 98 más o menos, que tuvimos esa etapa bastante complicada, ¿verdad? De que nosotros estábamos totalmente desamparados. Y si no fue nuestra organización en un momento dado y algunas otras organizaciones más pequeñas que se tuvieron que poner al frente de la lucha, las personas con discapacidad que hubiéramos quedado en esa época en unas peores condiciones que las que estábamos en los años 70. Entonces, compañeros, les doy las gracias por este video y vamos a seguir haciendo un próximo video sobre la discapacidad en Nicaragua. Muchas gracias.